No sé cómo ver el live en Facebook. A ver. Tienes que ingresar al fanpage de Facebook. Estoy ahí. Por lo menos por acá todo cargó. Ya, comencemos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación a toda nuestra comunidad universitaria. Como les comentaba, esta breve presentación de la herramienta Original, conocida anteriormente como Urkun. En esta sesión abordaremos principalmente el por qué este cambio de nombre de la herramienta, los beneficios de nuestra comunidad y acceso a ella. Comentarles también que esta sesión está dividida en dos partes. La primera, una sesión explicativa en donde conoceremos lo ya mencionado anteriormente, para luego responder principalmente preguntas cerradas, esto lo hacemos por un tema de tiempo también, y el resto de las consultas pueden ser derivadas al correo electrónico de la biblioteca, que en este caso es bibliotecas@udec.cl. Para ello dejo con ustedes a Sabino Segura, especialista en contenidos digitales de la empresa Difusión Científica, la cual actualmente nos provee de la herramienta Original. Sabino. Pues muchísimas gracias, maestro Eduardo. Para mí es un orgullo, un gran placer y un honor que me hayan convocado la comunidad para charlar con la comunidad académica de la Universidad de Concepción sobre estos cambios que han surgido en los últimos meses sobre la herramienta antes llamada Urkun. Y en esta ocasión, pues, cómo estas características que va adquiriendo la plataforma van a beneficiar al conjunto de nuestra comunidad académica y de usuarios que ya han adoptado esta herramienta. Actualmente estamos hablando de que existe una fusión, ¿no?, entre dos empresas líderes, dos productos de gran presencia, reconocimiento de adopción en la Europa continental. Estamos hablando de PlugScan. PlugScan ha sido también una de las principales herramientas utilizadas, sobre todo en su país de origen, Alemania. Urkun llegó a colonizar también algunos países de esa región, sobre todo los países nórdicos, pero también la península ibérica, donde tiene gran presencia. Al momento en que identifican ese tipo de fortalezas, deciden estas dos empresas fusionar la solución para poder ofrecer una solución ya integral bajo el nombre de Original. Entonces, digamos que es una cuestión sí de negocios, sí de expansión corporativa, pero adicionalmente de integración también de características tecnológicas, agarrando lo mejor de ambos mundos, ¿no?, de ambas soluciones. Estamos hablando de que entre las dos soluciones, tanto Urkun como PlugScan, se acumulan 30 años de experiencia. Ya sabemos que Urkun, por ejemplo, surge a finales de los años 90. En ese sentido, al momento de fusionarse, pues todo este cúmulo de experiencias y de mejores prácticas y de uso constante en las distintas universidades de los países que acabo de mencionar, pues se pone ahora a disposición de nuestros usuarios de América Latina que han adoptado la herramienta, porque no solo en Chile se ha adoptado, hay muchas universidades en la región que lo han hecho, tanto en Colombia, en Perú, en Ecuador, en el Caribe, en México. Entonces, pues bueno, ya en ese sentido estamos, digamos, pues de manteles largos, como decimos aquí en mi país, al tener ya una versión novedosa, ¿sí?, que incorpora los beneficios y las funcionalidades que ya nosotros conocíamos y que son para beneficio de toda la comunidad. En ese sentido, y para que no tengamos, digamos, algunas incertidumbres con relación a lo que va a suceder a aquellos usuarios que ya estamos acostumbrados al uso de esta plataforma, que ya la aplicamos en nuestro trabajo cotidiano, pues bueno, les quiero anunciar que no hay cambios en los métodos de acceso, seguimos utilizándolo de la misma forma, el acceso es transparente por medio de sus credenciales, ya sea que lo tengan a través del uso de una plataforma webmail o lo hayan integrado en sus sistemas de gestión de aprendizaje. No hay cambios
al respecto. Es idéntica el método de poder acceder y utilizar la herramienta. La funcionalidad prácticamente está impecable, únicamente que al momento de la fusión, pues bueno, la incorporación de las fuentes es mucho más voluminosa. Contamos con el archivo de PlaqueScan, que ya a lo largo del tiempo pues ha tenido una cantidad bastante amplia de documentos propios analizados. Esto con los millones de documentos que ya también se incorporan por parte de Urkun. Obviamente que el acervo documental de archivo propio es más voluminoso, ¿no? Entonces esto nos da mayor poder de análisis. También, ¿no? Urkun, como ya sabemos, ya actualmente Original, como ya sabemos, funciona utilizando fuentes digitales de información para hacer un contraste. Agarra el documento y lo contrasta con 3 fuentes. Internet, ¿no? Su archivo propio, que ya también tiene estas dimensiones ya prácticamente inabarcables, como acabo de mencionar, producto de esta fusión de ambos archivos. Y algo que es de capital importancia y que nos interesa destacar en este momento es el material publicado por editores. Ha habido una campaña muy exhaustiva por parte del equipo de Original para poder conseguir el mejor contenido académico, el de más visibilidad a nivel internacional, donde publican pues los principales exponentes de la ciencia y la tecnología de las principales universidades del mundo. Pues bueno, contar con la garantía de que efectivamente estos contenidos también están indexados y forman parte de las fuentes de contraste de Urkun. Entonces, esto es también lo que me gustaría destacar en esta breve charla. Precisamente esta fortaleza que al momento de incorporar estos acervos documentales de los principales editores del mundo, como es el caso de los que estamos visualizando aquí, por ejemplo, se da el caso de Wiley. Wiley participa con un volumen muy amplio de publicaciones para ciencia y tecnología. Aquí publican premios Nobel. Prácticamente todas las bases de datos científicas que recuperan información de estas características y que nos permiten hacer, por ejemplo, análisis de impacto y un largo etcétera, tienen publicaciones del Wiley. Lo mismo Springer o Taylor and Francis forman parte de los 5 principales editores que pues acumulan cerca del 70% de la producción científica internacional. También contamos con contenido publicado y avalado por una de las principales editoriales del mundo en materia de ciencia y tecnología, que es la IEEE. No necesito hablar mucho de ella, porque pues, nuestros docentes, ingenieros y especialistas en tecnología, inmediatamente al ver el logo, las siglas de esta institución, pues les hace sentido y pues tienen certeza de la calidad del contenido. Emerald, que también es uno de los editores de gran preponderancia a nivel internacional, y un agregador que es Gale. Me gustaría también hacer un pequeño detalle con relación a Gale, porque a través de este agregador vamos a tener acceso a una cantidad prácticamente inabarcable de contenidos indexados en sus bases de datos, tanto de revista científica como también de revista de divulgación y de noticias, tal como estamos viendo aquí, por ejemplo, revistas de divulgación o unidades de consultoría que forman parte de esta gran revista que es The Economist, que se publica desde mediados del siglo XIX, así como las principales editoriales del mundo en cuanto a prensa universitaria. Figuran, por ejemplo, a través de Gale Cengage, títulos de Elsevier, Cambridge, Sage, Palgrave Macmillan, a través de la fusión también con Springer, noticias como es el caso de Washington Post o de New York Times. Pues bueno, todo esto se va combinando precisamente o se proporciona a través del acuerdo con Gale Cengage. Entonces, acuerdos directamente con sellos editoriales de gran prestigio y visibilidad internacional, como lo vimos en la diapositiva anterior, y a través del agregador Gale Cengage, acceso a una inabarcable cantidad de contenido ya donde se nos dispersa incluso a través de grandes editores, prensa universitaria, prensa independiente y un largo etcétera. Entonces, y adicionalmente me gustaría también enfatizar y destacar que el propio Gale Cengage, a través de sus bases de datos, bueno, se incorpora bibliografía de los libros publicados por este propio editor en su faceta de editor. Entonces, tenemos un amplio acervo documental que sirve como fuente de contraste. En total, si consideramos tanto los acuerdos que realizó Original con los sellos editoriales directamente, así como el acuerdo con nuestro agregador Gale, que forma parte de la empresa Cengage Learning, vamos a tener pues prácticamente acceso como fuente de contraste a cerca de 200 millones de documentos. Bueno, poco más de 180 mil millones de documentos, lo que obviamente le da una gran fortaleza
a esta herramienta, combinando con todas las ventajas que ofrece precisamente con la fusión de PlugScan. Lo que sí les queremos transmitir y que tengamos certeza es que las funcionalidades, la precisión y las características del análisis y las herramientas que incluye se conservan pues prácticamente intactas para que no tengamos nosotros incertidumbres al respecto. Y lo que se agrega, la gran ventaja, el gran valor con esta fusión es la amplitud de la cantidad de fuentes de contraste. Repito y recapitulo. La primera, ¿no? Con la fusión, la integración de los archivos propios de ambas tecnologías, es una de sus principales fortalezas. Todos los documentos que han sido analizados o que fueron analizados en su momento en PlugScan y todos los documentos que fueron analizados en Urkun forman parte de este voluminoso acervo documental que sirve como fuente de contraste y adicionalmente todo este contenido de carácter científico publicado por los editores. Básicamente, esa es una de las, el anuncio que les queríamos dar. Actualmente pues ya hay todo un manejo de marca, de cromática y de logos relacionados con ya la imagen del producto. En este caso ya es original como tal. Al momento en que nosotros entramos al sitio web que antes digitábamos www.urkun.com, nos va a redirigir inmediatamente a original, entonces pierdan cuidado, no hay ninguna ruta por la cual nos podamos desviar. Todo está integrado y está a la orden del día para que ustedes de forma transparente lo puedan seguir aprovechando. En caso de que haya alguna duda, algún requerimiento en particular, dado el tiempo que disponemos y que también quisieran ahondar en algunos detalles relacionados con las funcionalidades, características y sobre todo detalles sobre el acervo documental recientemente incorporado, favor de escribir a las siguientes direcciones de correo, las estamos visualizando aquí, directamente a la dirección de bibliotecas de la Universidad de Concepción, tal como vemos en la dirección bibliotecas@udec.cl, y con copia a imoya, difusión.com.mx, es Ignacia Moya, que es nuestra asesora comercial en Conosur. Entonces, pues básicamente a través, digamos, de estos medios institucionales, nosotros podemos entrar en mayor detalle sobre el anuncio que les estamos dando en esta ocasión. Eduardo, no sé si quieres incorporar o agregar algo adicional. Sí, como ya había comentado anteriormente, hicimos un par de preguntas que, por el tema de tiempo, son preguntas cerradas y como mencionaba Sabino, las preguntas un poco más específicas las pueden dirigir a los correos ya mencionados. Hay unas preguntas básicamente que tienen que ver con esta función. Bueno, creo que una ya tuyo mencionaste el tema de las fuentes, que cuáles son las principales fuentes de contraste que utiliza Urkun actualmente. Y en relación a esto, ¿en qué cambia el análisis con este aumento de fuentes principalmente? Y los beneficios también, claro. Claro. No sé si Sí, perdón. Sí, efectivamente, al momento de tener mayor cantidad de fuentes, le da mayor solvencia al proceso de análisis. Hay más opciones y mayor margen de maniobra para que podamos encontrar similitudes. Y esto también le ofrece una certeza tanto al investigador como al estudiante o a aquel autor que esté presentando algún trabajo académico, de tener la plena certeza de que efectivamente si existe alguna referencia publicada en este tipo de material y que se esté incorporando, pues se va a detectar fácilmente. Digamos que también el contar con este tipo de fuentes de información para hacer el trabajo de contraste, además de hacerlo pertinente para el ámbito de estudios de pregrado y también de posgrado, también lo hace muy útil para la revisión de manuscritos que van a ser publicados en revistas académicas, dado el tipo de publicación que se utiliza para hacer estos trabajos. Entonces, la versatilidad del producto se hace mucho más amplia, se puede aplicar, insisto, para actividades incluso de docencia, pero también de investigación
y adicionalmente para la producción de literatura científica, ya sea que la Universidad de Concepción, por ejemplo, lo aplique para la revisión de los manuscritos que se van a presentar en sus revistas académicas, o los mismos académicos requieran hacer esto. Muchas veces el académico lo que hace es revisar su propio manuscrito antes de mandarlo a revisar para ser publicado, o la ponencia que va a dictar en algún congreso internacional la quiere revisar para ver si no se ha escapado algún detalle relacionado con las citas que está incorporando. Entonces también esas características ya ofrece el sistema para su aprovechamiento. Entonces, si antes quizá era muy útil para actividades de docencia, para retroalimentar a los estudiantes y fueran mejorando sus habilidades de investigación, para fortalecer políticas de integridad académica, con la incorporación de literatura de carácter científico, la herramienta se hace mucho más robusta y tiene aplicaciones que, insisto, incluso para revisar el conocimiento nuevo que se publica en los distintos medios de difusión que existen para ese fin, llámese revistas científicas, actas de congreso, libros especializados, etc. Súper claro, Sabino. En relación a eso mismo, igual quisiera consultarte y poder indagar un poco más en esta herramienta como un apoyo a la formación de estos estudiantes, por ejemplo, retroalimentar básicamente al estudiante en su trabajo de investigación. Si bien es principalmente conocida por su trabajo de similitud de plagio, similitud de detección de el trabajo como antiplagio, como herramienta antiplagio, pero también como una herramienta que apoya a la educación en este sentido, que tú puedes generar un feedback hacia el estudiante. No sé si nos puedes contar un poco de esa virtud para que le comentes a la comunidad cómo funciona en ese sentido la herramienta. Totalmente, y creo que vamos en el mismo tenor, Eduardo, porque una de las, incluso estuve poniendo atención al abordaje que tú le das sobre el tema, incluso en las ponencias que has tenido la oportunidad de dictar y yo de escuchar, sobre el concepto de integridad académica, ¿no? Y cómo, digamos, si en un principio este tipo de aplicaciones se utilizaban con un carácter punitivo, incluso inquisitorial, vamos a perseguir a quienes están haciendo fechorías, y de una perspectiva legalista, en la cual lo que nos interesaba era combatir el plagio, hasta como que el término es bastante fuerte, combatir. En realidad, el tratamiento que tú le das, por ejemplo, de utilizar un apoyo tecnológico en un marco de integridad académica, en el cual se pondera más el aspecto metodológico, ¿no? Acompañado precisamente también de un marco axiológico, del ejercicio de un conjunto de valores. La intención es identificar a través de este tipo de sistemas cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el joven escritor, la persona que está en pregrado, que está presentando apenas su tesis o que está desarrollando un monográfico para aprobar una asignatura, si es capaz de presentar un documento en un contexto académico con la suficiente originalidad, pero también rigor metodológico. Este tipo de sistemas, en este caso original, lo que van a hacer es una radiografía metodológica del documento. Me van a identificar si este autor es capaz de resumir las ideas principales de un texto e incorporarlas en su narrativa, de parafrasear y dar referencia o reconocimiento al autor que está formulando esa propuesta, e incorporarla también en su texto, de citar, ¿no?, textualmente, de forma incluso pues pertinente, ¿no?, con pertinencia metodológica, no solamente para rellenar y hacer volumen, porque utilizamos o recurrimos a la cita textual, por ejemplo, para comprobar una hipótesis o fortalecer un argumento. Y también me permite indagar qué tipo de fuentes de información está usando mi usuario. Muchas veces este tipo de actividades que nosotros podríamos considerar de repente desde una perspectiva inquisitorial plagio, además la palabra plagio no me gusta porque pues es como tiene una carga jurídica muy fuerte. Plagio también significa secuestro, por ejemplo. Digamos que desde mi perspectiva, la cuestión de identificar precisamente si yo utilizo fuentes confiables de información y no solamente me meto a Google y encuentro lo primero, o cito y recupero los primeros 5 resultados que encuentro, yo estoy prácticamente convencido que esto se hace muchas veces, y sobre todo en las nuevas generaciones, esto se hace por desconocimiento. No hemos enseñado a los chicos a investigar. Los chicos creen que si toman un párrafo y le cambian algunas palabras y lo incorporan a su narrativa, no están haciendo una mala práctica, porque no es idéntico, porque hizo algunos cambios, intervino maquillando el documento.
Entonces, es labor de nosotros como docentes orientar al estudiante para dar este trabajo de retroalimentación, y al momento de identificar este tipo de detalles en un reporte como es el que ofrece Original, pues retroalimentar a mi estudiante y decirle, mira estudiante, esto que estás haciendo aquí no es una paráfrasis. La paráfrasis va de esta forma. Si vas a tomar el texto íntegro, no hay ningún problema. Pon comillas y refiere la fuente, pero también úsalo de forma pertinente. Aquí no tiene sentido que me pongas esta cita textual. No utilices fuentes, las primeras que te encuentres en Internet. Aquí estoy viendo que estás utilizando Wikipedia, que como obra de consulta quizás sea un buen acercamiento, pero si tú quieres tomar en consideración o estar haciendo una propuesta nueva en cuanto al conocimiento, al área del conocimiento en la cual estás trabajando, pues básate en información de carácter académico y científico. Consulta repositorios, como es el caso, por ejemplo, de la referencia, donde hay un cúmulo de repositorios latinoamericanos, incluidos los chilenos. Accede a los contenidos, en este caso particular, suscritos por la Universidad de Concepción, donde se hacen, digamos, el esfuerzo y las inversiones para poder acceder a lo mejor de la literatura científica y académica publicada a nivel regional, nacional e internacional. Entonces, eso es lo que nos permite esta herramienta. Más que combatir el plagio, perseguir brujas, identificar quién está haciendo fechorías, en realidad es ver cuáles las áreas de oportunidad que tienen los jóvenes autores para irlas corrigiendo, considerando y dando o partiendo del presupuesto de que no se hace con intención o malas intenciones o con dolo al momento de estas malas prácticas. No es en sí mismo como plagio, sino más bien es desconocimiento y quizá incluso falta de formación. Entonces, yo creo que va por ahí, más que nada, la pregunta que me acabas de hacer. Súper, Sabino. Nos quedan poquitos minutos y, bueno, para poder cerrar, quisiera pedirte que des un tipo de tips para mejorar el proceso de revisión de análisis de los resultados. ¿Qué recomiendas tú para nuestros docentes estudiantes? Algo así como a modo general y para poder cerrar esta sesión. Bien, yo lo que recomiendo, como utilizamos en este caso el reporte, el informe de Original, es al momento en que recibimos nuestro informe de similitud, revisar todos los hallazgos, todos y cada uno, porque recordemos, Original no identifica plagio, ¿no? Identifica similitud. Nos da un indicador cuantitativo, en este caso un porcentaje, a nivel general y a nivel párrafo, para que nosotros tomemos decisiones. Entonces, una de mis principales recomendaciones es revisar todos y cada uno de los párrafos. Insisto, esto pues lo hacemos constantemente los docentes, pero las ventajas que nos va a proporcionar Original es que únicamente nos va a permitir centrar nuestra atención en aquellos párrafos o aquellos segmentos del documento que no tengan, digamos, que llamen nuestra atención y tengamos que revisar para dar una retroalimentación o verificar si efectivamente está bien y desactivar aquellas fuentes que pues sean metodológicamente pertinentes o correctas para no afectar el porcentaje de similitud total. Otra que sería como mejor práctica, sería ampliamente recomendable mandar el documento analizado en Word, ¿no? Para, digamos, hacer mucho más ágil el proceso de análisis, independientemente que el sistema sea multiformato y reconozca cualquier tipo de formato, pero como mejor práctica es recomendable en Word. Y otra de las mejores prácticas que recomiendo para evitar que se arroje mucho ruido en los resultados del análisis es quitar las partes que son comunes dentro de todo documento académico y únicamente mandar el desarrollo del tema desde su introducción hasta sus conclusiones. Me explico. Por ejemplo, excluir del documento analizado la carátula, la tabla de contenido, las referencias bibliográficas, porque también va a haber un amplio, va a haber un amplio porcentaje de similitud en las referencias, ya que, por ejemplo, si citamos en formato APA, ¿no? Todo el mundo, o en buena parte de los países del mundo, se cita en ese formato. Entonces, pues las referencias obviamente como están normalizadas son igualitas, va a arrojar similitud. Entonces, si mandamos, digamos, el documento un poquito más compacto sin estos elementos, vamos a tener mejores resultados y menos ruido al momento de ver nuestro informe. Básicamente serían esas recomendaciones como mejor práctica. Y también, algo que también es importante destacar,
es que consultemos siempre a nuestros gestores del sistema, en este caso al maestro Eduardo Montaner, que nos puede orientar sobre las políticas institucionales de integridad académica. Por ejemplo, qué hacer en caso de que el porcentaje de similitud sea demasiado alto. Y también es necesario considerar las partes del documento o incluso la disciplina, porque muchas veces, por ejemplo, en un mismo documento, si nosotros analizamos la introducción, podemos ver que la similitud va a ser muy alta porque ahí se está citando de manera mucho más exhaustiva a otros autores. Pero en las conclusiones, quizá el porcentaje de similitud deba de ser nulo, porque ahí supuestamente el autor habla por sí mismo. Hay varios matices, pero bueno, esas serían unas recomendaciones de forma muy breve, respondiendo a la pregunta del maestro Eduardo Montaner. Muchas gracias, Sabino, por tus tips súper claros. Bueno, debido al tiempo, estamos finalizando la sesión. Espero que les haya quedado un poco más claro el cómo funciona esta fusión, que básicamente los cambios no son a grandes rasgos, sino que netamente de incorporación de fuentes de contraste. Y comentarles que las consultas relacionadas a capacitaciones, inducción, nosotros las vamos publicando a través de nuestros medios de comunicación oficiales de bibliotecas de la Universidad de Concepción. Y cualquier consulta o duda en relación a esta sesión y a las próximas capacitaciones las pueden dirigir a los correos electrónicos, principalmente a de bibliotecas@udec.cl. ¿Sí? ¿La cuenta sigue la misma? Disculpa, que llegué tarde, acabo de entrar. ¿La cuenta sigue igual? Todo sigue igual, solamente es un cambio de nombre por un tema de fusión de Urcum con Plasker. Ok, vale. Gracias. Eso sería. Muchas gracias, Sabino, por tu tiempo, Ignacia, y a toda nuestra comunidad que nos acompañó a través de Zoom y a través de Facebook. Eso por mi parte, agradecer nuevamente a Sabino por su tiempo. Muchas gracias y esperamos también sus consultas en relación a esta herramienta y que la puedan aprovechar al 100%. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, Eduardo. Luego. Saludos a Gracias. la Universidad de Concepción. ¿Qué pasó?